de el fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con uno de los frutos del Espíritu, y en este caso pues vamos a hablar de la mansedumbre, hermanos. Ese es un tema que también no se toca muy seguido, ¿verdad? No es muy común en las congregaciones que se toque ese tema. Y bueno, hoy decidí pues venir a hablarles un poco de esto, ¿verdad? Quiero que oremos primero, hermanos, y que le pongamos en las manos de Dios pues nuestra mente y nuestro corazón para que nos ilumine y nos hable, ¿verdad? Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, Dios, eres misericordioso. Gracias, Dios, porque tú nos pones en nosotros, Señor, esta palabra disponible, Señor, para que nosotros aprendamos, para que nosotros recibamos de ella, Señor, y para que seamos instruidos, Dios. Te doy gracias, Señor, porque me has dado el privilegio de hoy de traer este tema, Señor, hablar de la mansedumbre. Pon en nosotros, Señor, en nuestro corazón dispuesto a aprender, a recibir de tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu que nos hable a nosotros, Señor, que nos redarguya, Señor, que nos limpie y que nos cuide de todo mal, pero que también nos enseñe y nos permita poner en práctica esta palabra, Señor. Te entregamos todas nuestras cargas a ti, Señor. Todo lo que somos te lo debemos a ti, Señor Jesús, no importando nada. Solamente queremos entregarnos completamente a ti, Señor. Permítenos, Señor, que esta palabra haya cabida en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, para que tú nos instruyas en todo buen camino, Señor, en todo camino que lleve a los pies de Cristo. Te doy gracias, Señor, porque nos permites hoy compartir esta palabra, esta enseñanza, Señor, y que todos seamos instruidos en tu palabra, en ella, Señor, y que la pongamos en práctica. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces, como les mencionaba, el tema de hoy es acerca de la mansedumbre, ¿verdad? Estamos con la serie del fruto del Espíritu. Y pues quiero hablar un poquito de ese tema que, como les decía, no es tan común en las iglesias, pero que sí es sumamente importante porque creo que es una de las características que más tenía el Señor Jesús, ¿verdad? Él mostraba pues esa mansedumbre. Y nosotros pues como hijos de Dios tenemos que reflejar y ser una réplica de lo que era el Señor Jesús. Bueno, de lo que es, mejor dicho, ¿verdad? Dice el texto acá, la mansedumbre no es debilidad, ¿verdad? Que como muchos la tienen, sino poder bajo control. Es la actitud del corazón que, aunque tiene la capacidad de reaccionar con fuerza o ira, decide someterse voluntariamente a la voluntad de Dios. Es un rasgo distintivo del carácter de Cristo en el creyente, ¿verdad? Entonces, como dice acá, poder bajo control. La mansedumbre, hermanos, sabemos que Jesús la demostró muchas veces, ¿verdad? Y era cuando a él lo tentaban o lo venían a querer apedrear, porque incluso hubo pasajes en la Biblia donde dice que lo querían apedrear y él mejor se iba, ¿verdad? Desaparecía. Dice que hay un pasaje ahí que dice que Jesús entre la multitud se fue y no lo vieron más, ¿verdad? Pero él trataba de actuar sin ira, ¿verdad? A pesar de que dice que tenemos muchas veces la capacidad de reaccionar con fuerza o ira, dice, pero nosotros decidimos voluntariamente someternos, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Entonces quiere decir de que la mansedumbre es que nosotros estamos sometidos bajo la autoridad de Dios y dejamos que Dios actúe, ¿verdad? Dejamos que Dios actúe. La mansedumbre es como aquello de que a mí me permite tomar una acción dentro de una situación difícil, pero no reaccionar con mal por mal, ¿verdad? Sino que la mansedumbre más bien nos ayuda a evitar muchas veces el conflicto, ¿verdad? Ese es un tema, esa es una parte de la mansedumbre. El rasgo distintivo del carácter de Cristo en el creyente. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación, hermanos, donde, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, cuando nosotros estábamos en la escuela o en el colegio siempre teníamos un compañero que nos chuleaba, como dicen, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que uno normalmente hacía? Ya se empezaban a empujar y se empezaban a pelear los dos, y es como actuar por carnalidad. La naturaleza del ser humano es actuar, yo te respondo según como vos me haces, ¿verdad? A mí,
espero en el recreo. O después te espero en el recreo, te espero en la salida, ¿verdad? Pero el carácter de Cristo, hermanos, es mejor hacerse a un lado, separarse, huir, ¿verdad? Y esto en muchos aspectos, ¿verdad? Con las tentaciones también hay que huir, hay que hacerse a un lado. Entonces eso es el carácter de Cristo, hermanos. Él no respondía de la misma manera que la gente esperaría. No sé si les ha pasado, pues, que a ustedes les hacen algo y la otra persona que los ofende espera que ustedes le devuelvan igual o peor, digamos un insulto, lo que sea. Pero cuando nosotros no lo hacemos, más bien aquella persona se queda ahí, ¿a este qué le pasa? Se queda raro porque más bien nosotros decidimos alejarnos, ¿verdad? Ese es el carácter de Cristo, hermanos, ¿verdad? Entonces vamos a leer ahí, vamos a comenzar leyendo cada uno de los puntos, ¿verdad? Y dice el punto número 1, la naturaleza de la mansedumbre. Dice, es una evidencia sobrenatural de la obra del Espíritu Santo en nosotros, no un rasgo de personalidad. Entonces quiere decir de que la mansedumbre realmente sí viene del Espíritu, y es lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? ¿Según qué? ¿Gálatas qué? 5, 22 y 23, ¿verdad? Que ahí está el fruto del Espíritu. Entonces, la mansedumbre, hermanos, es un tema espiritual. No es de carácter de un rasgo personal, no es de carácter personal. Es cierto, hay gente que es humilde y es callada, pero no necesariamente que sea mansa, ¿verdad? No es que tenga mansedumbre. No, mansa, no mensa. Hay un dicho ahí que dice, yo soy manso, pero no menso, ¿verdad? Hay gente que es callada, hermano, hay gente que es tranquilo, por naturaleza, ¿verdad? Esa es la naturaleza. Pero la mansedumbre, hermano, va más allá porque es un tema espiritual, que a veces nosotros no lo entendemos. Entonces, la mansedumbre, dice, parte del fruto del Espíritu es mansedumbre y por ende también la templanza, ¿verdad? Porque son dos cosas diferentes, mansedumbre y después tenemos templanza, ¿verdad? Entonces, Mateo 11:29, que quiero que todos lo busquemos ahorita. Aquí está hablando el Señor Jesús, ¿verdad? Y ese tema ya lo hemos platicado varias veces, hermanos. El tema del yugo del Señor Jesús. Entonces, busquemos Mateo 11:29. Le voy a pedir a mi hermanito Johnny si lo puede leer. Mateo 11:29 dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ok. Entonces dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Cuando Jesús está hablando del yugo es la carga, ¿verdad? La carga que tiene Jesús. ¿Y cuál es esa carga? Es una carga fácil, hermanos. Pero, claro que a veces a nosotros como seres humanos no se nos hace fácil. Por eso Él dice aquí, y aprended de mí, que soy manso y humilde. Y no es que Jesús estaba jactando, ¿verdad? Porque Él es Dios. Y Él puede, o sea, Él es el dador de la mansedumbre y de la humildad. Por eso es que Él decía, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y después, ¿qué dice la otra parte? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ajá. La última parte. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Sí, perdón, sí. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ok, y dice para vuestras almas, hermano, no descanso físico, ¿verdad? Entonces quiere decir que la mansedumbre y la humildad, al nosotros tener estos frutos, esta parte del fruto del Espíritu, dice que hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Por qué? Porque el Señor realmente, hermanos, cuando nosotros salimos de una situación, sobre todo un problema o una adversidad o un pleito, uno se siente bien después cuando uno se alejó y no actuó mal por mal. No sé si les ha pasado que uno puede responder de la misma manera, hermanos. Uno puede responder ante una situación que está complicada, pero si yo decido apartarme y ser manso y humilde, después uno encuentra descanso en eso, porque uno dice, puchica, de la que me salvé, o pude haber contestado de esta manera, pude haber contestado así, pero no, decidí mejor ser humilde y mejor quedarme callado. Hay gente que dice, no, cuando están peleando conmigo, yo mejor me quedo callado
Y el fuego se apaga, hermanos, cuando no le damos oxígeno, ¿verdad? Y eso es lo que sucede en medio de una pelea, de una discusión, cuando dos personas pelean, si uno contesta, contesta más fuerte el otro y así. Pero mientras uno se queda callado, ese fuego por naturaleza se va a apagar. Esa llama, esa furia que tal vez tiene la otra persona, si el otro no contesta, no está alimentando nada. Entonces, ¿qué pasa? Después hallamos descanso para nuestra alma, ¿verdad? Eso es lo que es la ley de Cristo, que realmente el mundo no la entiende, ¿verdad? Cuando dos países se pelean, uno abre fuego y el otro después abre fuego y así están. Y después es un caos. Pero si nosotros en nuestro corazón, hermanos, decidimos no contestar mal por mal, eso es hallar descanso sobre nuestra alma. Jesús es nuestro modelo, dice. La mansedumbre nace de la humildad interna, no de la falta de autoridad, porque aquí también este es otro tema bien importante. Que seamos humildes no quiere decir de que no tengamos autoridad, ¿verdad? En los trabajos se da mucho de eso, que dicen a veces los jefes. Es que usted tiene que ser más duro, usted tiene que ser más pesado con la gente. Pero no necesariamente eso es autoridad, ¿verdad? O sea, hablar fuerte, hablar pesado, eso no es un tema de autoridad. O los padres con sus hijos, a veces no necesariamente hay que gritar para que el niño entienda, sino que con humildad sentarlo y ponerlo y explicarle. A los que son papás me imagino que lo han hecho. A veces uno actúa con ira y se enoja, ¿verdad? Pero a veces eso no va a hacer que el niño entienda, sino que es sentarlo y con humildad ahí explicarle qué es lo que sucede. Y ya el niño va a entender un poquito más. Entonces, no necesariamente que seamos humildes es que no tengamos autoridad, ¿verdad? Entonces, Jesús dice que es nuestro modelo. ¿Qué hacía Jesús cuando lo golpeaban cuando iba para la cruz? Él se quedaba callado y no decía nada. Como ves al matadero, dice que fue llevado. Y él se quedó humilde, callado y no contestaba, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro modelo, el Señor Jesús. Dice el punto número 2, la mansedumbre ante la ofensa, que aquí hay otro tema bien complicado también. Es nuestra capacidad de responder con gracia cuando somos atacados o injustamente tratados. Ahí está otra vez el tema. ¿Qué sucede? Que nosotros muchas veces somos injuriados, dicen mentiras de nosotros, o somos atacados, ¿verdad? Por algo que tal vez no hicimos, ¿verdad? Como el caso de José, por ejemplo, cuando la mujer de Potifar lo acusó, ¿verdad? Y lo mandaron a la cárcel. José realmente fue atacado injustamente, ¿verdad? Fue juzgado injustamente. Pero él se quedó callado y él, bueno, ni modo, lo metieron a la cárcel y él estuvo en la cárcel y allá, pues, Dios tenía un propósito, ¿verdad? Para que él estuviera ahí. Vamos a buscar todos Proverbios 15:1. Tal vez la hermana Carolina me puede ayudar a leerlo. Amén. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ok, ¿qué le da a entender eso, hermanita? A usted. Que no es que nos hace. Pues fíjese que no tanto así, no tanto así. Porque dice que la ira, dice acá, la blanda respuesta quita la ira. Si yo doy una blanda respuesta, ¿a quién le quito la ira? Ofendiendo. Pero a mí también. Porque porque si alguien me está ofendiendo a mí, de repente eso también me da ira a mí. Pues si me dijo algo que me dolió, me va a levantar el furor, me va a levantar la ira. Pero si yo respondo con una blanda respuesta, la ira también se me quita a mí. Porque si estuviera yo con ira, furibundo, le voy a contestar de la misma manera. Entonces es para las dos vías, no solamente para la otra persona. Entonces Jesús dijo, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. La ira no es mala, hermanos. De hecho, dice la Biblia que Dios es un Dios de ira también. Él tiene un Dios de venganza también, no solamente de amor y apacible, sino que Él también tiene ira. Pero la ira no es pecado, sino que lo que es pecado es la manera con la que yo respondo. Entonces, la blanda respuesta, ¿de dónde va a venir? Es del corazón. Y del corazón que viene el fruto del Espíritu. La mansedumbre tiene que ver con la blanda respuesta. El ser humilde, el ser apacible, ¿verdad? Amable, la amabilidad también. Entonces,
Si yo tengo todo eso, no está diciendo que no me voy a irar. Me puedo irar, sí, pero voy a dar una blanda respuesta. Y después dice, más la palabra áspera, que esta es la contraparte, hace subir el furor. Y aquí está donde muchos caemos en eso, ¿verdad? Ah, que me rayaste el carro, entonces ya me la vas a pagar porque me rayaste el carro. Eso realmente es un tema bien humano, pues, o sea, esa es una reacción, digamos, natural de la carne, ¿verdad? El que yo voy a contestar con furor, con palabras ásperas. Entonces, aquí también hay un tema muy importante y es el tema de la lengua, ¿verdad? Cómo controlar la lengua, como dice Marlon, que un día de esto va a dar un tema de eso, dice, de la lengua. Sí, porque la palabra áspera, hermanos, aunque nosotros no creamos, también eso hace mucho daño, ¿verdad? La lengua hace mucho daño. Entonces aquí también está hablando de la palabra áspera. Hace subir el furor, dice. Entonces, como les digo, eso es como alimentar el fuego, pues es como echarle leña al fuego, que es el típico dicho, ¿verdad? Le estás echando leña al fuego. Entonces, las palabras duras, ásperas, son las que hacen subir el furor. ¿Cuántos aquí no hemos discutido con alguien? Yo creo que todos, ya sea con los hijos, con el esposo, la esposa, la novia, nuestros hermanos, nuestros papás, y en algún momento nosotros dijimos palabras ásperas, duras. ¿Para qué? Para subir el furor, y por eso les digo que ahí después el pleito se vuelve más grande, pues porque lo que estamos haciendo es alimentando, echándole leña al fuego. Vamos a ver si mi hermanita Andrea me busca primera de Pedro 3:15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa contra el irreverencia. Ante todo, que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ok, otro tema súper importante, pues que dice que siempre debemos estar preparados para preparar defensa con mansedumbre. También de aquellos que nos demanden, dice, este es otro tema súper importante, hermanos. Se da mucho entre cristianos también, que empiezan a discutir de temas de bíblicos, ¿verdad? Cuando dice que nos demanden, ¿qué dice? ¿Nos demanden qué? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ok, que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué es eso? Razón de la esperanza que hay en vosotros. Y la salvación también. O sea, la salvación, la resurrección. Hay personas, hermanos, que tal vez no conocen de Dios y conocen de Dios a su manera, ¿verdad? O conocen de la iglesia y empiezan a debatir con nosotros. O en algunos casos están los ateos también, que son de los primeros en que se ponen a decir, pero ¿cómo sabes que sos salvo? ¿Cómo sabes que Dios te va a dar resurrección? ¿Cómo sabes que hay un cielo? ¿O cómo sabes que no hay un infierno? Hay gente que no cree que hay infierno, que creo que eso es de lo más peligroso que hay, porque Satanás le hace creer a las personas que no existe un infierno. Y que por lo tanto, si no existe un infierno, no existe un cielo. ¿Ustedes han escuchado eso? Que hay gente que así dice. Hay gente que así dice. No, el infierno no existe, eso es inventado por la iglesia católica, dicen, o por no sé quién. O el cielo no existe también, sino que hay gente que cree que todo lo que existe es lo que ven aquí en la tierra. Pero hay personas que nos demandan razón de ese conocimiento que nosotros tenemos. Pero dice que nosotros tenemos que defender con humildad y mansedumbre esa razón. Entonces, nosotros también cuando estemos, digamos, vamos a decir, evangelizando a una persona, tenemos que tener sabiduría para poderlo instruir con mansedumbre, porque también a veces esas personas como que a uno lo sacan de quicio, ¿va? Porque empiezan a hacer un montón de preguntas o empiezan a hacer un montón de cuestionamientos de la fe de uno, ¿verdad? Eso pasa, hermano. Yo tengo un amigo que hace mucho tiempo tuvimos una conversación así y cada cosa que yo le decía, él me rebatía. Y después él me decía, no, pero es que yo he leído la Biblia también, pues. ¿Y cómo es que mandaban a matar a los bebés y mandaban a matar aquí, que no sé qué, por la culpa de Jesús, mató Herodes a los niños y, ay, ¿qué pasó ahí? Entonces, ese tipo de cosas, hermanos, primero nosotros tenemos que tener conocimiento de la Biblia. Pero también tenemos que tener mansedumbre para saber cómo contestar, porque a veces esas pláticas se vuelven bien pesadas. No sé si les ha pasado, en algún momento les puede pasar, que va a llegar alguien que va a empezar a preguntar un montón de cosas y más bien se puede poner feo en la situación, ¿va?
Pero dice aquí que nosotros tenemos que tener mansedumbre y humildad para saber cómo responder ante eso. La sí. Ahí viene la palabra apologeta. ¿Pro? Ahí viene la palabra apologeta. Apologeta. Apología es eso. La defensa del evangelio. Ah, correcto. Tú dijiste que estén preparados para eso. Sí, pues, y por eso es que nosotros también aquí estamos estudiando constantemente, ¿verdad? Porque, y no solo aquí, sino que en nuestras casas, ¿verdad? Todo el mundo. Porque, bueno, miren, para que ustedes sepan, hermanos, va a llegar un tiempo que dice la Biblia que la gente va a tener comezón de oír la palabra y no va a haber quién. No van a haber Biblias, hermanos. Pero nosotros que tenemos ese conocimiento, somos los que vamos a tener que estar ahí para explicarle a esas personas, porque va a llegar un tiempo bíblico donde la gente va a tener necesidad de oír la palabra de Dios. Pero van a haber muchos de esas personas que entre sus dudas, o puede ser de que también el enemigo venga y ponga personas que siembren duda dentro de nosotros mismos. Y si nosotros no estamos preparados para eso, hermanos, entonces va a ser un problema porque nosotros tenemos que tener humildad y mansedumbre para poder atender a cada una de esas dudas de que tenga alguna persona, pues, y todas las personas tienen esas dudas, hermano. No todos somos entendidos en todo, ¿verdad? Pero nosotros que estamos aquí perseverando en la palabra, estamos tratando de entender a la manera de Dios cómo nosotros tenemos que actuar frente al mundo, ¿verdad? Y frente a las personas. La mansedumbre, dice, detiene incendios emocionales. Lo vuelvo a repetir acá, ¿verdad? Es la decisión de no devolver el golpe ni física ni verbalmente, ¿verdad? Como le decimos acá. Eso es importante, hermanos, porque si tenemos mansedumbre sabemos que vamos a poder atender a una situación donde se nos va a dar un golpe, pero nosotros no lo vamos a responder de la misma manera, ¿verdad? La gente del pueblo de Israel en los tiempos de Moisés estaba acostumbrada a que en ese tiempo las leyes ahí sí decían ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Por eso el pueblo de Israel también, cuando Jesús empezó a actuar como actuaba, ellos no entendían, porque ellos estaban acostumbrados a las leyes antiguas, a las leyes de Moisés. Y Jesús les dijo, ¿verdad? Ustedes habéis aprendido así, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, amen a vuestros enemigos. Entonces la gente se quedó como en shock, pues. ¿Cómo es eso de que si antes me decías ojo por ojo y diente por diente y ahora me decís, no, perdoná y amá a tus enemigos? Entonces, eso es chocante para el mundo, hermano, para los que no tienen conocimiento de Dios. Nosotros eso lo vemos como algo, como nada, pues, porque ya tenemos el Espíritu en nosotros. Y ese fruto nosotros no tenemos ningún problema con el tema de la mansedumbre, creo yo, ¿verdad? Esperaría yo. Y de la humildad. Pero el pueblo de Israel, si me retomo a ese tiempo, ellos no, a ellos se les había enseñado que ojo por ojo y diente por diente. De hecho, la naturaleza humana, hermanos, que ya lo hemos hablado muchas veces, si ustedes ponen a dos niños ahí, están jugando de repente y de repente ustedes ven que los niños empiezan a pelear y uno le pega y el otro le jala del pelo. ¿Y quién les enseñó a hacer así? Es que esa es la naturaleza humana, hermanos, del ojo por ojo y diente por diente. Eso ya está en el ser humano, en el chip interno del ser humano. A los niños nadie, como les decía yo siempre, nadie les enseña a portarse mal, sino que ya se empiezan a portar mal por sí solos. Pero esa naturaleza del ojo por ojo y diente por diente ya existe en el ser humano. O sea, si ustedes ponen a pensar, los niños empiezan a pelear, están jugando felices, de repente empiezan a pelear de la nada. Y es eso, ¿verdad? Pero nosotros cuando ya somos adultos y empezamos a entender y Dios empieza a trabajar en nuestros corazones, entendemos que Dios nos da mansedumbre y humildad para no responder de la misma manera. Para detener esos incendios emocionales, ¿no? El punto 3 dice, la mansedumbre como herramienta de restauración. Ya vimos la naturaleza de la mansedumbre, ¿verdad? Que es una evidencia sobrenatural, obra del Espíritu Santo. El número 2, la mansedumbre ante la ofensa, ¿verdad? No responder mal por mal. Y el punto 3 dice, la mansedumbre como herramienta de restauración. Ok, nosotros una vez que ya entendemos, ¿verdad? Que como cristianos, que Dios ya nos habló y ya nos dio mansedumbre, cuando nosotros nos empiezan a ofender, ya no actuamos de la misma manera, ya entendimos eso, pero ahora podemos utilizar la mansedumbre como un tema de restauración para los demás, para nuestro prójimo.
es el instrumento, dice, que Dios usa para sanar las relaciones dentro del cuerpo de Cristo. A ver si el hermanito Grey me busca Gálatas 6:1 y Marlon Efesios 4:2. Amén. Gálatas 6:1. Sí. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándose a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este es un tema bien importante, hermano, porque ya le estamos hablando a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Todos los hermanos tenemos pecados, tenemos problemas, tenemos faltas, tenemos necesidades. Y algunos tienen solventadas algunas y otros tienen otras. Cada quien tiene sus cargas y sus luchas. Entonces dice aquí que cuando alguno fuere sorprendido en alguna falta, solo porque yo no tenga esa falta no quiere decir de que yo voy a ir y voy a señalar a mi hermano que sí tiene esa falta, ¿verdad? Sino que dice aquí que nosotros tenemos que restaurarlo con espíritu de mansedumbre, no sea que yo después sea hallado en esa misma falta. ¿Por qué? Porque sabemos que todos tenemos una lucha diferente, hermanos, y debilidades diferentes, ¿verdad? Hay algunas personas que tienen problemas, son mal hablados y no pueden cuidar su lengua, su boca, etcétera, etcétera. Hay gente que roba, hay gente que miente, etcétera, miles de pecados, pero no porque yo no tenga ese problema voy a ir y voy a juzgar a mi hermano, porque puede ser de que me pueda venir una tentación similar y ya después yo caiga en lo mismo, ¿verdad? Entonces dice que por eso nosotros en todo tiempo tenemos que tener espíritu de mansedumbre, porque todos vivimos en una lucha, hermanos, todos. Aquí nadie es mayor que otro, pues ninguno es mayor que otro, todos tenemos luchas y debilidades. Entonces me gusta eso porque la mansedumbre aplica en todas las personas. Algunos tienen problemas en una cosa y otros en otras. Entonces dice que nosotros tenemos que restaurarle, pero con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Nunca ser altivo, como decir, solo yo tengo la razón y como yo sé más y yo puedo más y como yo no tengo ese problema, entonces yo lo voy a restaurar, pero al mismo tiempo lo voy a criticar. No tiene sentido. Tiene que haber mansedumbre, tiene que haber humildad para poder ayudar a una persona de corazón, ¿verdad? Como si yo mismo tuviera ese problema. Así tenemos que actuar nosotros. Y Efesios 4:2, ¿qué dice? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ok, esto también dice soportando, dice, esa palabra es fuerte porque hay gente que es terca, hermanos, y ahí tenemos que soportar, ¿verdad? Hay gente que, les voy a poner un ejemplo, es como cuando alguien tiene un familiar con problemas de alcoholismo, esa persona constantemente cae, pues, porque es una atadura bien difícil, ¿verdad? Pero dice que nosotros tenemos que soportar eso, pues, que hay gente que dice, pues chica, que yo ya no aguanto a esta persona, se la sigue haciendo y sigue cayendo. Pero hay que soportar, hermanos. Ese es un tema bien difícil, pues. Y no juzgar ni criticar, porque esa lucha, como muchas otras cosas, son luchas bien difíciles, pues. Hay gente que tiene ataduras, hermanos, que no sale de eso, pues. O sea, no sale de eso. Pero dice aquí que tenemos que soportarlo con paciencia, dice, soportándonos los unos a los otros con paciencia, en amor, ¿verdad? Entonces, que yo sé que es difícil, por ejemplo, ese ejemplo que yo les pongo, sobre todo cuando es un familiar, porque uno dice, puchica, no aprende, pero hay que tener paciencia y hay que tener amor, hermanos. Aquí lo dice la Biblia, pues, lo dice la Escritura. Y dice que con toda humildad y mansedumbre, hermanos, tenemos que tener amor. La restauración requiere suavidad, dice. Sin mansedumbre, la corrección se convierte en condenación.
Entonces tenemos que ser apacibles, pues tenemos que tener amor para poder restaurar a alguien. No venir y exponerlo tampoco, porque a veces esas cosas más bien más alejan a las personas, sino que también dice, bueno, en la Biblia dice que también las iglesias, si hay alguien que es hallado en una falta, se confronta con uno, dos o tres testigos, pero que tiene que tratarse con amor, ¿verdad? Con suavidad. Jesús, en muchos de los casos, cuando se le presentaba a una persona que, o ya sea que era hallada en pecado, como la mujer que fue hallada en el acto del adulterio, dice que él no la juzgó, pues, sino que con amor la trató y le dijo, ya no están los que te condenan, le dijo, vete y no peques más. No la regañó, no le dijo, puchica, ¿por qué andas haciendo eso? Sino que él actuó con amor y la restauró. Y eso, hermanos, trae más reflexión al ser humano que cualquier regaño que me puedan dar, porque el ser humano es terco también. A un niño, entre más usted lo regaña, más lo va a hacer. Pero usted enséñele que realmente por qué no debe hacerlo, eso tiene más poder, o sea, eso tiene más impacto en la vida. Entonces, y él, o igual, al Señor Jesús se le presentaba gente con enfermedades, y él nunca los anduvo criticando o juzgando de que por qué se había enfermado de esa manera o por qué tenía esa condición. Él actuaba con amor, hermanos. Solo les decía, levántate, toma tu lecho y anda, pues. O sea, nunca les anduvo reprochando que por qué eran así, que por qué tenían eso, que a saber qué habían hecho. ¿Quiénes decían que, bueno, por ejemplo, los discípulos decían, a saber qué hicieron sus padres, dijeron de uno, ¿verdad? Que porque él se quedó, era ciego, ¿verdad? Que a saber si los padres habían pecado y por eso él había nacido ciego. O sea, nosotros los seres humanos somos los que más bien andamos juzgando. Pero Jesús nunca anduvo diciendo, es que porque anduviste haciendo esto, por eso quedaste así, ahora te fregaste, ¿no? ¿Verdad? Él no preguntaba, hermanos, él tenía compasión. Esa era humildad, pues, y también mansedumbre, ¿verdad? Somos nosotros los seres humanos los que andamos diciendo, por eso le pasó eso, pues, por eso tuvo ese accidente, pues andar. No, pues, o sea, a la gente hay que tenerle paciencia, pues, como dice aquí, y amor. Jesús no preguntaba, hermanos, eso lo hacía la obra. Porque eso, hermanos, tiene también más consecuencias en el corazón, o sea, eso tiene más reflexión en el corazón que el mismo regaño, pues, ¿verdad? El punto 4 dice, la mansedumbre y la verdadera sabiduría. Existe una relación directa entre nuestra madurez espiritual y cómo tratamos a los demás, ¿verdad? Que aquí son dos temas súper importantes, hermanos. El cómo tratamos a los demás no necesariamente tiene que ser de una manera espiritual, ¿verdad? Nosotros no andamos de manera espiritual todo el tiempo. Estamos a veces en ambientes seculares, donde no le ando diciendo Dios le bendiga a todo el mundo, ¿verdad? Eso es real, hermanos. Pero nuestro trato hacia los demás no se basa solamente en un tema de cómo soy como persona, sino que tiene que ver como el tema de la madurez espiritual, ¿verdad? Entonces, mi hermana Nelly tal vez me puede buscar ahí Santiago 3:13 y mi hermana Carolina Sofonía 2:3. Santiago 3:13. Sí. Sofonías. Tengo Santiago 3:13. ¿Me lo va a leer la hermanita? Después usted me va a ayudar, hermano, ahí más adelante, ahí lo voy a... ¿Me encontró, hermanita? Santiago 3:13. Está después de Hebreos. Santiago. Entonces dice, la mansedumbre y la verdadera sabiduría. Es esta relación entre madurez espiritual y cómo nos tratamos. Sí, y cómo tratamos a los demás. Santiago 3:13.
¿Le encontró, hermanita? Dos clases de sabiduría, ¿verdad? Sí. Dos clases de sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con sus buenas conductas, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Ok. Entonces aquí ustedes está hablando de quién es sabio y entendido entre vosotros, dice. Muestre por la buena conducta sus obras. Eso es, digamos, nosotros cuando tenemos el Espíritu de Dios, hermanos, vamos a saber siempre actuar ante las situaciones. Y no solamente todo es espiritual, ¿verdad? Nosotros no es que todo es en oración y todo es aquí dentro de la iglesia, dentro de cuatro paredes, sino que cómo nosotros demostramos que tenemos sabiduría de Dios allá afuera, en el mundo exterior, como dicen, en nuestro día a día, en nuestro caminar diario. ¿Y cómo lo vamos a demostrar, hermanos? Con buenas obras. Lo que pasa es que mucha gente confunde las buenas obras con que yo soy bueno porque hago buenas obras, pero es que es al revés. Hago buenas obras porque soy bueno, o sea, porque tengo sabiduría. Es al revés, ¿verdad? O sea, no sé si me di a entender. No es que soy bueno porque hago buenas obras, sino que hago buenas obras porque soy bueno, porque tengo la sabiduría de Dios. Entonces, dice aquí, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces quiere decir, hermanos, que nosotros que tenemos al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vamos a hacer buenas obras, hermanos, pero porque tenemos esa sabiduría de lo alto, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas buenas obras? Amor al prójimo, ser humilde, ¿verdad? Ser misericordioso, tener compasión por las demás personas. Y eso lo ven las demás personas, hermanos. Entonces ahí es donde realmente se demuestra el fruto del Espíritu. Ninguno de los frutos que nosotros hemos aprendido acá, ¿cómo sería el manifiesto si no es por obras? Aquí podemos estar hablando del amor, paciencia, benignidad, bondad, pero eso tiene que ser demostrado hacia la gente, pues. No solo porque me los aprendo, o no solo porque sé lo que significa cada uno, ¿verdad? Es demostrándolo hacia las personas. Las personas son las que nos observan todo el tiempo, ¿sí o no? Hay gente que dice, puchica, yo quisiera ser como la hermana porque yo veo que ella tiene misericordia, pues tiene amor, hace las cosas con pasión, con gozo. Es la gente que nos está observando, hermano. Entonces, el fruto de los árboles, ¿cómo sabemos si son buenos si no los probamos? Puede ser bonito un mango tal vez a la vista, pero realmente la calidad del fruto es probándolo, hermanos. Entonces nosotros, todo lo que hemos estado aprendiendo acá, si no es porque la gente lo palpa y lo ve en nosotros, es que damos calidad de que sí son buenos frutos, ¿verdad? Entonces por eso dice acá, si nosotros somos sabios, vamos a mostrar buena conducta. Vamos a mostrar que realmente esos frutos son de Dios, pues. Pero solo las demás personas lo van a poder dar a conocer si realmente nosotros tenemos buenos frutos, ¿verdad? Y Sofonías 2:3, ¿qué dice? Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Ok, entonces esta palabra es bien importante también porque dice, buscad a Jehová todos los humildes, y entre paréntesis aquí yo puse en el texto, mansos de la tierra. Y los que no son mansos. ¿Dónde están ahí? ¿Qué pasa? Esto es algo que sí realmente la Biblia nos demanda, ¿verdad? Dios nos demanda a nosotros tener mansedumbre. Es que no podemos. Bueno, los frutos del Espíritu realmente los tenemos que tener todos, hermanos. Todos, o sea, todos, pues no puede haber uno que no esté.
Y este versículo lo demuestra, pues. Buscad a Jehová todos los humildes, porque qué tal que no hayan humildes, entonces no lo buscan a Dios. Todo el mundo tiene que tener humildad, hermanos. Todo el mundo, o sea, todo el que invoque el nombre del Señor, a eso me refiero. Toda la persona que invoque el nombre del Señor tiene que ser manso y humilde. Buscad justicia, buscad mansedumbre también. Entonces, si nosotros tenemos sed y hambre de la palabra de Dios, tenemos que tener humildad, tenemos que aprender a ser mansos, humildes. Tenemos que buscar la justicia, hermanos. Entonces, si aquí dice, buscad a Jehová todos los humildes, es porque todos los hijos de Dios, hermanos, van a tener esa cualidad, ese fruto. La sabiduría que viene de Dios siempre es pacífica y amable. El orgullo es la antítesis de la revelación divina. El orgullo, hermanos, es aquel que nos aleja a nosotros de realmente de la gracia de Dios. Eso fue lo que a Satanás realmente lo hizo descender del cielo. Se llenó de orgullo, se enorgulleció tu corazón, dice la Biblia. Entonces realmente nosotros cuando tenemos el Espíritu de Dios, siempre vamos a ser pacíficos, vamos a ser amables. Aunque tal vez algunos más que otros, otros menos, porque Dios está trabajando con cada uno, ¿verdad? Si nosotros no tenemos todavía esa paciencia, no somos tan amables, igual tengamos fe, ¿verdad? De que Dios está haciendo su buena obra en cada uno de nosotros. No quiere decir de que ya recibí a Dios y ya mañana ya soy apacible y soy humilde y amable y no, ¿verdad? Dios va trabajando el corazón de cada uno conforme Él va tallando, dice, va como una piedra, como una escultura, ¿verdad? Él va esculpiendo en nuestro corazón poco a poco, ¿verdad? En algunos es más fácil, otros tienen un corazón más dócil, más noble, más sencillo. Dios va esculpiendo en el corazón de cada uno, hermanos. Pero si todos estamos yendo a ese camino de la pasividad, de la amabilidad, y dejando atrás el orgullo, ¿verdad? Porque el orgullo es nada más un reflejo del viejo hombre. El orgullo es lo que éramos antes, ¿verdad? Cuando nosotros nos creíamos que la podíamos toda, ¿verdad? Satanás, cuando le habló a Adán y Eva, él le dice, ustedes serán como Dios. Estaba sembrando orgullo dentro de ellos para que ellos se sintieran grandes y se sintieran que son todopoderosos. Ese tema a mí me gusta bastante, un día también lo voy a traer del Edén, cuando Adán y Eva, cuando Satanás los engañó realmente, porque ahí hay mucha información, hermanos. Y ese tema del orgullo es bien importante porque Satanás fue eso fue lo que lo llevó a caer a él más bien, pues. Y fue tan grande el pecado de ese orgullo que Dios rechazó que no lo perdonó. Satanás por el orgullo cayó, pecó y Dios no lo perdonó, pues, o sea, él no tiene perdón, pues. Entonces imagínense lo duro que es el orgullo, ¿verdad? Para Dios eso es algo bien importante. Entonces, pero nosotros los seres humanos, como nacemos con ese pecado del orgullo, no es que Dios nos condenó ya, ¿verdad? Sino que Él lo quita de nosotros. Él a los seres humanos sí nos dio esa potestad de despojarnos del orgullo, dándonos cada uno de los frutos, ¿verdad? Cada uno del fruto del Espíritu. Entonces, de nuevo, ¿verdad? La humildad, la mansedumbre hace que nosotros nos despojemos del orgullo. Y dice la promesa para los mansos. Dios tiene promesas, hermanos, para los que somos mansos, para los que tenemos mansedumbre. Dios recompensa a quienes confían en su justicia en lugar de pelear en sus propias fuerzas. ¿Cuánto nos ha pasado de que nosotros nos asaltaron alguna vez y nosotros quisiéramos tomar justicia propia? Uno dice, puchica, me gustaría tener ahorita, no sé, o llamar a no sé quién para que... Eso pasa, hermano, eso nos ha pasado a todos, pues, que nos han hecho algo y nosotros decimos, pero ya me la va a pagar. Pero no, ¿verdad? Realmente nosotros no podemos juzgar la justicia con nuestras propias manos, ¿verdad? La justicia le pertenece a Dios. Dice, ¿quién es la diestra de su justicia? Es el Señor Jesús mismo, ¿verdad? Él es el que paga, Él es el que toma justicia, Él es el que toma la venganza, ¿verdad? El Señor Jesucristo, que nosotros a veces queremos tomar justicia por nuestras propias manos, ¿verdad? O que le hagan algo a un ser querido, eso es peor todavía, ¿verdad? Porque uno dice, puchica, uno quiere tomar
por mano propia, ¿verdad? Esa venganza. Pero no, realmente dice que la recompensa, dice, a quienes confían en su justicia, es a quienes confían en su justicia, en lugar de pelear en sus propias fuerzas, ¿verdad? En la vida también, hermanos, hay mucha gente que está peleando su propia batalla, ¿verdad? Y dejan a Dios a un lado. Por ejemplo, hay gente la gente que tiene, digamos, que tiene mucha economía, una economía grande, o sea, que tiene mucho dinero, voy a decirlo así, y que tal vez trabajó toda su vida y se ganó todo, esas personas en algún momento creen que lo hicieron con sus propias fuerzas, ¿verdad? No sé cuántos conocen así también, que hay gente que tiene mucho dinero y dice, no, es que yo trabajé y yo me hice esto y yo me hice acá y que todo lo que tengo es porque yo me lo sudé. Y realmente son personas que se dejan a Dios a un lado, ¿verdad? Y creen que todo lo que tienen es por su propia fuerza, ¿verdad? Ese es otro ejemplo también, hermanos, que realmente Dios les da un chance para que ellos tengan su acercamiento con Él, pero hay personas que están tan llenas de orgullo que dicen, no, yo todo me lo hice solito, o sea, yo no necesité de nadie, ni Dios, pues, o sea, hay gente que hasta se atreve a decir que ni Dios, ¿verdad? Le pasa a los artistas, a cantantes, a jugadores, ¿verdad? Que creen que su talento es propio y que nadie se lo dio, sino que ellos se lo ganaron solitos, ¿verdad? Pero qué lástima, eso es falta de humildad, falta de mansedumbre. Nosotros, gracias a Dios, no caemos en eso, pero mucha gente puede caer en eso, hermano. Sobre todo cuando tiene mucha prosperidad financiera. Por eso es que Jesús también decía, ¿verdad? Que los ricos es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, porque todo eso los envanece y se llenan de orgullo, ¿verdad? Y piensan que todo lo que tienen es porque ellos mismos se lo han ganado, ¿verdad? La misma mentira que Satanás le dijo a Adán y Eva, pues serás como Dios y vos solito te vas a poder hacer todo lo que querás. Eso es una mentira, ¿verdad? Eso es una mentira, pues. Todo proviene de Dios. Hermanito, tal vez me busca Mateo 5:5, hermanito Rigoberto. Y vamos a ver quién me faltó. Mi hermanito ahí me busca Salmo 37:11. Tengo los dos, si quieres. Ahorita solo Mateo 5:5 y el hermano ya nos va a ayudar con... Dice Mateo 5:5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ok, la otra versión dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús, ¿verdad? En el monte de las bienaventuranzas dijo esta frase, ¿verdad? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y vamos a ver Salmo 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán por la abundancia de paz. Ok, otro tema, ¿verdad? De la mansedumbre. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. La mansedumbre para el Señor Jesucristo era sumamente importante, hermanos, porque la mayor representación de mansedumbre en la tierra se representó a través de un cordero. Y el Señor Jesús se representó a través de un cordero. El cordero que fue llevado a la cruz. No hay mayor representación de mansedumbre que una ovejita, ¿verdad? Que un cordero. Cuando son llevados al matadero, ellas saben que van a ir a morir, pero no reniegan, no sé. Ellas van a ir mandaditas, como dicen, y no reniegan ni nada. Entonces el Señor Jesús fue la mayor representación de mansedumbre, porque dice que fue llevado a la cruz sabiendo todos los pecados que iban a caer sobre él. Pero él fue manso y humilde y hasta la muerte, ¿verdad? Para poder pagar los pecados de todos nosotros, hermanos. Sin renegar, la mansedumbre no nos permite renegar, ¿verdad? Sí, o sea, porque realmente a veces uno no quisiera, digamos, recibir un castigo, ¿verdad? Como lo recibió el Señor Jesús, que fue lo más excelso, ¿verdad? Ese castigo que recibió. Pero la humildad y la mansedumbre que él tenía lo llevó a la cruz sin renegar, pues, sabiendo que la humanidad no se merecía, porque él sabía que la humanidad no merecía ese perdón, pues. Pero lo que pasa es que el amor de Dios es tan grande que por eso también de los frutos del Espíritu es el primero, ¿verdad? El amor. Y la mansedumbre no es que sea de los últimos, pero la mansedumbre es
de los frutos que se demuestran de adentro para afuera. Son los que hacen que la gente los vea. El amor yo lo tengo dentro, pues, pero ¿cómo lo voy a demostrar? A través de la mansedumbre, por ejemplo, que tengo amor. Entonces él demostró, pero lo bonito es, hermanos, que son estas promesas que acabamos de leer en estos dos pasajes, que vamos a recibir la tierra por heredad. No esta tierra, hermanos, porque esta tierra es pasajera, pues. Dice la Biblia que en Apocalipsis hasta la tierra va a huir de la presencia de Dios, dice. En algún día la tierra va a huir, los cielos y la tierra no van a tener escondedero, dice, ante la majestad de Dios. Habla de la tierra por heredad, habla del cielo, ¿verdad? La casa que Dios nos está preparando en el cielo. Y entonces, ¿a quién se la va a dar? Dice, a los mansos. Pero los mansos heredarán la tierra prometida, es la nueva tierra, la nueva Jerusalén, y se recrearán en abundancia de paz. La humildad y la mansedumbre traen paz. Mientras el mundo busca conquistar por la fuerza, el reino de Dios se hereda a través de la rendición. Así como estamos viviendo en estos tiempos, hermanos, de guerra, por ejemplo, vemos a Israel como está allá en Medio Oriente, hay guerra, ¿verdad? Unos quieren pelearse el petróleo, se quieren pelear terrenos, se quieren pelear armamento, se quieren pelear muchas cosas, ¿verdad? Hay un tema ahí comercial que es muy fuerte también, ¿verdad? Hay muchas guerras por eso. Entonces dice que el mundo busca conquistar por la fuerza, dice. Pero el reino de Dios se hereda a través de la rendición, siendo humildes, siendo mansos, hermanos, rendirnos al Señor cada día, esforzarnos por tener estos frutos, no tener posesiones, no tener títulos, no tener, que son cosas que son buenas, pues que Dios las da, porque Él da bendiciones, Él da cosas también, Él sabe que los hijos de Él necesitan cosas, pero realmente nosotros no nos ganamos el mundo o el reino de Dios, mejor dicho, si no es por la rendición, ¿verdad? Rendirnos a Él. Ser mansos es permitir que el Espíritu Santo dome nuestro temperamento, que es de lo más difícil, ¿verdad?, que nosotros tenemos, nuestro temperamento. No es dejar que otros nos pasen por encima, ¿verdad? O sea, no es necesariamente que porque seamos mansos es que todo el mundo va a pasar por encima de nosotros, ¿verdad? Sino dejar que Dios pelee nuestras batallas mientras nosotros mantenemos un espíritu apacible. Esa es al final la reflexión, hermanos, sobre la mansedumbre, que nosotros tenemos que saber y entender de que es Dios que pelea nuestras batallas. Nosotros, es cierto, mucha gente va a querer pisotearnos, va a querer humillarnos, va a querer aprovecharse muchas veces de nosotros, hermanos. Pero mientras nosotros tengamos esa conciencia de que somos humildes, somos apacibles, entendemos que es Dios que pelea nuestras batallas, no nosotros mismos, ¿verdad? Hay gente que camina muy a la defensiva, hermanos. En este mundo, creo que así como está el mundo hoy, toda la gente camina a la defensiva, que no me voy a dejar, o que a todo el mundo lo estamos viendo como que nos quieren hacer daño. Algunos pueda que sí, otros pueda que no, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, que aunque existan esas personas que sí nos quieren hacer daño, es Dios que pelea esas batallas por nosotros. No somos nosotros, pues. O sea, nosotros siempre tenemos que actuar con amor, con paciencia, con sabiduría. Y es Dios que se va a encargar. Si nos hacen daño, hermanos, nosotros actuamos siempre de la misma manera, ¿verdad? Humildes, tener esa mansedumbre. Y si nos hacen daño, tenemos que entender que Dios es el que se va a encargar. Y nosotros solo poner esa situación en las manos de Dios. No querer nosotros tomar justicia por nuestras propias manos, pues. Eso es lo que a Dios no le gusta. Que nosotros queramos actuar en lugar de Él, ¿verdad? Y no nos podemos poner en la posición de Él. Entonces, sí, ese es el tema, ¿verdad? Que la mansedumbre realmente es reflejar el carácter de Cristo como realmente Él lo hizo en la tierra, ¿verdad? Bueno, sé que fue un poco corto el mensaje, hermanos, pero vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y quiero que todos le pidamos al Señor que nos haga mansos y humildes, ¿verdad, hermanos? Sabemos que, así como les estaba mencionando, que el mundo está muy duro ahorita, ¿verdad? El mundo está
hostil, ¿verdad? Pero que nosotros mantengamos siempre la mansedumbre, la templanza, todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? En esta serie de mensajes. Y que sea Dios, pues, el que nos lleve ese caminar diario, que sea Dios el que nos guíe y nos ilumine cada día en ese caminar para que nosotros demostremos que realmente somos hijos de Dios. Así que cierren sus ojos, hermanos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, porque entendemos, Señor, que la humildad, Señor, la mansedumbre provienen de ti, Señor. Tú fuiste manso y humilde hasta la muerte, Señor Jesús. Y nosotros tenemos que aprender de eso. Sabemos que tenemos mucho orgullo en nuestro corazón a veces. A veces somos altivos. A veces nos creemos más que los demás, Señor. Pero tú al final siempre demostraste ser manso, Señor, y humilde. Queremos llevar tu yugo, Señor, y tu carga para que sea ligero nuestro caminar en este mundo. Permítenos, Señor Jesús, demostrar con obras, Señor, que tú habitas en nuestros corazones y que tú, Señor, nos haces mansos y humildes, que tú nos permitas tener amor, Señor, para hablar con palabras blandas cuando nos quieran hablar pesadamente, Señor. Que nosotros no respondamos de la misma manera, Señor. Que no contestemos mal por mal, Señor, sino que contestemos con el bien a quien nos haga mal. Tú nos enseñaste, Señor Jesús, a amar a nuestros enemigos, Señor, a perdonar a los que nos ofenden, a bendecir a los que nos persiguen, Señor, a bendecir a nuestros enemigos también, Señor, porque nosotros en este mundo, Señor, tenemos enemigos, pero que de repente sabemos que son puestos para que nosotros aprendamos más y más a ser como tú, Señor Jesús. Danos humildad, danos mansedumbre, Señor, danos templanza, danos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, Señor. Todas esas cosas, Señor Jesús, que son el fruto de tu Espíritu, nosotros queremos llevarlas, Señor. Esa es la manera en la que muchas personas leen esa Biblia en nosotros, que nosotros somos esas personas que reflejamos el amor de Cristo, pero que tenemos que hacerlo de una manera apacible, con amor, con paciencia. Gracias, Señor, te damos porque tú nos instruyes y nos enseñas cada día, Señor, que tu palabra es bendita, Señor, que tu palabra es llena de sabiduría, Señor. Llénanos con más de sabiduría cada día, Padre Celestial. Esta semana que viene también, Señor, la ponemos en tus manos, Señor. Permítenos ser reflexivos, reflexionar en muchas cosas, Señor Jesús. Que tú nos guíes, Señor, y nos instruyas en todo lo que nosotros emprendamos esta próxima semana, Señor. Que sea una semana de reflexión, que nos apartemos del mal, Señor, y de las cosas que son vanas en este mundo, Señor. Fortalece nuestros corazones, fortalece nuestra mente, Señor. Permítenos buscar más y más de tu palabra, Señor, para que nosotros seamos un reflejo de lo que tú hiciste en la tierra, Señor Jesús. Es la única manera en la que nosotros podemos cambiar este mundo, Señor, y es siendo diferentes. Permítenos, Señor, ser personas de bien, personas que actuemos con amor, con paciencia, Señor. Que seamos personas que hablemos con palabras blandas, Señor, y que no contestemos de la misma manera cuando tengamos situaciones difíciles, Señor. Pon en nosotros el hablar, Señor, el poder hablar bien, el poder entender bien cada situación, Señor, y que podamos responder con bien, Señor, a quien nos trate mal, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú nos enseñas, tú nos guías, Señor, y queremos aprender más y más de ti, Señor. Pongo a cada uno de mis hermanos en tu mano, Señor. Instrúyeles, dales ese fruto del Espíritu, Señor, que hemos estado aprendiendo, y que nosotros podamos llevar ese fruto, Señor, para ti, Señor, y que sea de olor grato y fragante hacia ti, Señor. Que seamos obedientes, Señor, que esa ofrenda que nosotros te brindemos sea de obediencia y amor, como lo cantamos en esa alabanza. Eso es lo que queremos, Señor, darte ofrendas de obediencia y amor. Gracias, Señor Jesús, porque nos enseñaste a ser manso y humilde, y tú fuiste manso y humilde hasta la muerte, Señor, y te entregaste por nosotros. Por eso nosotros te damos gracias esta mañana, Dios. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos todos, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.